un invitado más, un invitado de lujo. Es mi número 2 para el Senado de la Nación, Víctor Pavón, liberal así como yo. Vino del Partido Liberal y después nos juntamos todos los liberales, quisimos juntarnos todos los liberales. Él era presidente del Partido Liberal, después vino al Partido Liberal Radical Auténtico porque teníamos que hacer una alianza, una unidad. No le dieron pelota, desgraciadamente. Es difícil, hay que codear para entrar en la política, tenemos que cuerpear. Nadie te va a llamar, Víctor. Vení pues sentate. Nada, aunque sea el más churro y el más inteligente. Si tenés plata, sí a lo mejor te llaman. Bueno, de churro no sé. Contame, Víctor, contame. Voy a agarrar el micrófono porque me dijeron que este es el que tenía que usar. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Alfredo, aquí también con los amigos, la amiga, así que es realmente un gusto. Sí, por supuesto. Es un gusto realmente compartir y sobre todo hablar sobre temas políticos, económicos en un programa que es tan visto y que el Paraguay necesita justamente para promover los intercambios de ideas, porque si hay algo que en el Paraguay sí realmente se requiere es intercambiar ideas sobre lo que se tiene que hacer en el país, tanto la reforma de coyuntura y los grandes cambios a nivel nacional. Y afortunadamente, como bien dijo Alfredo, nosotros coincidimos en las bases filosóficas, políticas y económicas. Estamos promoviendo un gran acuerdo nacional, que es la proyección que queremos que se haga desde el gobierno cuando lleguemos en abril del próximo año, para hacer las grandes transformaciones. El Paraguay necesita hacer reformas. Hoy escribiste en ABC sobre las reformas. Exactamente, estoy de manera constante escribiendo en ABC, y todas esas cuestiones tienen que ver, como bien sabemos, sobre se basan en dos bases fundamentales. Una, garantizar lo que se llaman los derechos individuales. Eso está establecido en nuestra Constitución, y por sobre todas las cosas la libertad de prensa. Sin libertad de prensa las otras libertades recaen, incluso las libertades económicas. ¿Por qué? Porque a través de la libertad económica, a través de la libertad de prensa nosotros nos podemos dar cuenta que la corrupción que se ha empotrado en forma sistémica en el Estado paraguayo es denunciado y finalmente la gente puede conocer lo que ocurre, sin que eso implique que la gente finalmente no pueda defenderse. Víctor, en este caso yo quiero demostrar lo contrario. A Luis Ortigosa le imputan por haber pagado una expropiación de hace un montón de años y que estaba por ley, y le imputan. Y a Katia sí que ni siquiera le imputan, pero desgraciadamente le publican que está imputada y no está imputada. Muchas veces ese también es un gran problema, pero como bien se dice, preferimos una mala prensa, sí, que no tenerla. Eso sería catastrófico. O sea, es que el principio que todos sabemos de la sociedad libre es que exista la posibilidad, dos cuestiones básicas. Una, la libertad de prensa, como estábamos diciendo, y obviamente el debido proceso. Y el debido proceso es aquella cuestión que ya está en el derecho romano y especialmente en la Carta Inglesa, por el cual nuestro sistema se sostiene de manera correcta, en donde toda persona no es culpable hasta tanto sea debidamente escuchado en primer lugar y establecido lo que se llama un sistema del debido proceso. Luego, por supuesto, viene la sanción correspondiente, de modo que sin que exista, digamos, ese debido proceso y sin que esa persona pueda ser escuchada, la persona es inocente. Totalmente. Acá Alfredo, lo que yo quiero rescatar de esto es que el problema no es la prensa. El problema son las instituciones públicas manipuladas. Pues la prensa quizás quita información de uno y de otro lugar. Sí. Se da nomás la casualidad que justo la quitan, la sacan cuando estamos en momentos electorales. Bueno, yo le voy a contar algo, voy a utilizar mi tiempo. A mí me imputa una señora, mujer de un ministro de la Corte. Al ministro de la Corte lo habíamos sacado a patada. Entonces yo dije que ella era la jefa de la gavilla. Yo tenía fueros de senador. Fueros de senador. O sea, a lo mejor digo una mentira también, pero yo puedo decir lo que se me antoja. En la plenaria y afuera del Senado. Yo tengo fueros. Los fueros te dan justamente para que vos puedas hablar. ¿Vos sabés que me imputa? Y no va a lo criminal, sino que se va a lo civil. Le acepta la Corte, la justicia. Y me
me quieren cobrar 600 millones. Entonces, decime un poco. Es una barbaridad. Ahí está la manipulación. En primera, en segunda y en tercera instancia. Porque es jefa de la gavilla, bandida. Bandida sos. Y no fueron nada. Mis senadores amigos se callaron todos. Sí, así mismo. Yo mañana, cuando vuelva al Senado, que voy a volver, alguien habla mal de mí y le voy a hacer exactamente lo mismo que me hizo esta jefa de la gavilla al senador. No, y hay para que le duela. Hay que hacer. No hay que permitirle hablar. El problema, Sí, Alfredo, acá, hay que hacer. y acá el doctor también a lo mejor coincide conmigo. Tenemos todavía instituciones bastante débiles y sometidas a fuerzas ajenas a la institución. El Ministerio Público Una responde herramienta. en muchos casos a fuerzas totalmente ajenas a la institución. Totalmente. La gente dice que están sometidas al poder político. Yo creo que decir eso, que están sometidas al poder político solamente, es un poco ver No, una partecita de la realidad están nada más. sometidos. Están sometidos a distintos factores del poder. Sí. Si Puede no te ser el poder quieren- político, puede ser el poder económico, te puede ser el quieren- poder de la mafia, puede ser el poder del contraparte o de la contraparte, porque si uno tiene una causa y tiene una contraparte con recursos, con fuerza, el Ministerio Público es muy eficiente. Pero si la contraparte es débil, el Sí, Ministerio Público no todo. hace nada. O sea, la institución todavía está muy debilitada, débil la institucionalidad en el Paraguay. El Ministerio Público en gran medida, en mayor medida, y el Poder Judicial también en cierto modo. Pienso que ahí hay una deficiencia muy grande. Pero termino con esto. Sí. Pero mirando lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, yo pienso que nuestras instituciones están un poco más fortalecidas todavía en comparación a lo que es Argentina, que es un desastre. Pero ahora está yendo todos presos, hasta el viceministro, Pero, hasta el pero, vicepresidente. Perfecto. Yo- pero yo- estoy yo diciendo creo- que hay yo creo que sí. hay ¿Sabes un- por hay qué? un Te voy a camino de explicar. institucionalidad O sea, en el te voy a Paraguay explicar un por qué. poquito- Hay un índice muy interesante, o hay un estudio Sí. que realizó la Heritage Foundation, que Heritage. es un estudio serio a nivel mundial y que ya tiene su prestigio ganado a través de los años. ¿Cuál es el problema del Paraguay? El Paraguay ha mejorado en muchas cuestiones, pero el problema real que tiene el Paraguay, y dice este estudio, es el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho nuevamente está establecido en varios segmentos. Y uno es lo que estás diciendo, es el tema de la justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia con el desarrollo económico? Y algo obvio, claro. si no hay estabilidad en el Jurídica. sentido de establecer garantía a los contratos, preservar la propiedad privada y por sobre todas las cosas tener jueces y fiscales Hay que principio de hagan objetividad. regir la ley y no sus deseos personales. Obviamente, como dice un famoso dicho, las inversiones van a tender a ir a otros lugares y no hacia ese país. Paraguay tiene todas las oportunidades para todavía aumentar más las inversiones, pero nuestro problema es el Estado de Derecho. Pero para mejorar el Estado de Derecho, nosotros tenemos que hacer varios cambios. Uno en el sistema educativo, ciertamente, pero otro también, y es algo que creo yo, ya hemos hablado con Alfredo, tenemos que ir preparando finalmente, ¿verdad?, lo que se denomina a una nueva generación de líderes, de jóvenes, especialmente que puedan consagrarse a la libertad, a la propiedad privada, a respetar la ley y por sobre todas las cosas, ¿por qué no en algún momento a sentarnos todos a intentar dilucidar, dibujar una próxima reforma constitucional? Que vuelva a insistir, personalmente yo tengo preparado un proyecto que había hecho con el finado Alberto Vargas Peña, Chuco Vargas Peña, habíamos hecho, y hoy creo que ese proyecto todavía sigue estando presente. De O sea, constitución, la verdad. de una reforma Sí, constitucional de acuerdo. con Chuco Vargas Peña, Decime una cosa, persona muy Víctor, interesante. Víctor, vamos a ser más dinámicos. ¿Qué hacemos con el INDER? Vos sos presidente de la República. Yo soy tu ministro de no sé qué cosa. ¿Qué hacemos con el INDER? El INDER, yo creo que hay que iniciar un proceso por el cual se tiene que hacer en primer lugar una auditoría y posteriormente yo personalmente derogaría. Yo también. ¿Por qué motivo? Así es. Porque el problema de la tierra en el Paraguay no es un problema que esté supeditado precisamente a seguir distribuyendo tierras. El problema de la tierra es la falta de derechos de propiedad. Así mismo. Y la falta de derechos de propiedad. Y Hay que darle título a todo. No, Gracias. el INDER no esto, tiene y que esto existir. se hizo un estudio, no solamente estudio teórico, sino que se realizó en la práctica.
cuando se establecen derechos de propiedad a las fincas, a los asentamientos, etcétera, y se le otorga ese derecho para que esas personas posteriormente tengan posibilidad de acceder a créditos, etcétera. O vender, si los quieren países, ser, no quieren ser los países agricultores. tienden a crecer y las personas tienden a tener mejores condiciones de vida. Claro, acá O sea, por lo que nosotros los paraguayos ya no necesitamos inventar la rueda. Sí. La rueda ya fue inventada. Claro, así Ya mismo. está. No, lo que pasa acá, doctor, es que tenemos luego una idea errónea. La gente dice, le das el título y venden y se van. Sí. ¿Y qué? Claro. ¿Acaso que si vos compras una casa no él tenés quiere derecho a ser venderla? Él quiere ser el dueño del esclavo. Claro, entonces El esclavo de tienen la que tierra. poder vender o hipotecar o alquilar sus tierras. Mira, Es yo suya. conozco en cierta manera el funcionamiento institucional del INDER, no solo porque fui presidente, sino Exacto. porque estuve antes, trabajando como profesional, siguiendo expedientes, mirando casos. Yo estoy convencido que tiene que tomarse una determinación bastante radical con relación al INDER. Hay un falso entendimiento por parte del gobierno de turno que fuere, que cree que teniendo el INDER en la mano está teniendo poder. Lo que está teniendo es un gran problema en la mano. Y capaz haya sido la respuesta. Yo a la situación de antes. particularmente, por ejemplo, tuve la ocasión de expedir cerca de 4.500 títulos definitivos en un año de gestión. Esos títulos que está entregando el presidente de la República ahora son títulos que yo firmé. En algunos casos borran mi firma y firma al costado del presidente actual. Pero eso no importa. Como todas las obras que se están inaugurando ahora. Traté de regularizar la mayor cantidad de inmuebles posible, pero el Instituto INDER, así no como está, puede. no está configurado para dar una solución. No está configurada para dar una solución. 4 Esto se tiene millones que... de hectáreas 4 de millones de diluvio. hectáreas. Sí, de hecho sí. Entonces, Y una tiene cosa. vigente, tiene en trámite 223.000 expedientes administrativos en trámite y tiene 600 funcionarios. Tiene que atender las colonias de Pedro Juan Caballero y de Pilar, y de Mariscal Estigarribia, y de Vallemí, y de todo el país. O sea, no está diseñada para dar una solución. Lo único que puede hacerse ahora es, o lo que debería de hacerse ahora, o discutirse por lo menos, es tratar de descentralizar completamente, municipalizando Totalmente. lo que es el ámbito rural de los Corte. inmuebles. Todavía. Junto con catastro. Corte. Junto con catastro, ¿verdad? Que viene de la mano. Corte, tienes que pagar a alguien.